Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy vamos a continuar con las clases de química para tercero de secundaria. Yo soy Fanny Ramos y soy su profesora y pertenezco a la Liga STEAM. Hoy vamos a ver el tema de alcanos. Entre los contenidos que vamos a revisar el día de hoy tenemos qué son los alcanos, cómo se clasifican, cómo se nombran, cómo los podemos encontrar en la naturaleza, algunas relaciones ecológicas en las que ellos participan y sus propiedades físicas y químicas. Primero es importante que recordemos qué son los hidrocarburos. Bueno, los hidrocarburos son moléculas que están conformados de átomos de carbono e hidrógeno y más o menos se presentan en esa forma. ¿En qué productos de nuestro diario vivir podemos encontrar a los hidrocarburos? Bueno, como tenemos en esta gráfica, tenemos a los hidrocarburos en diferentes materiales que podemos observar en nuestro diario vivir, ¿no? Como desde los juguetes, los zapatos que son de plástico, los celulares, los materiales que utilizamos para la iluminación, etc. También podemos encontrar a los hidrocarburos entre los maquillajes que utilizan nuestra mamá o nuestras hermanas o nosotras. También encontramos a los hidrocarburos en algunas medicinas que nos recetan los médicos y un uso principal que se le da a los hidrocarburos es como combustible para el transporte. Los diferentes transportes, medios de transporte aéreos, marítimos, terrestres. Recordemos también cómo se clasifican los hidrocarburos. Bueno, tenemos los hidrocarburos alifáticos, aromáticos. Entre los hidrocarburos alifáticos están los hidrocarburos acíclicos y los cíclicos. Y entre los acíclicos tenemos justamente a los alcanos, los alquenos y los alquinos. Entre los hidrocarburos alifáticos cíclicos tenemos a los cicloalcanos, los cicloalquenos y los cicloalquinos. Y entre los aromáticos, el benceno y todos sus derivados. Ahora pasemos a revisar más a detalle qué son los alcanos. Bueno, los alcanos son hidrocarburos de cadena abierta que tienen enlaces entre los átomos de carbono, enlaces simples. Su fórmula molecular general es la que tenemos en esta gráfica. Tenemos carbono N e hidrógenos 2N más 2, donde N es cualquier número entero. La molécula más simple de alcanos que podemos tener en la naturaleza, en el universo, es el carbono 1, hidrógeno 4, que es el que comúnmente es llamado metano. Y tiene una forma, se representa de forma tridimensional, como lo podemos ver en la lupa. Los alcanos se nombran dependiendo del número de carbonos que tiene cada molécula. Por ejemplo, como habíamos visto, el metano contiene un átomo de carbono, el etano contiene 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, el propano contiene 3 átomos de carbono y 8 de hidrógeno, y por ejemplo pasamos al pentano que contiene 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. En la naturaleza, en temperatura ambiente, podemos encontrar estos compuestos en los diferentes estados de la materia. Por ejemplo, del metano hasta el butano, los alcanos se presentan en estado gaseoso. Y del pentano hasta el heptadecano, los podemos encontrar en estado líquido. Recordemos, el heptadecano es el alcano que tiene 17 átomos de carbono. Y a partir de las moléculas que contienen 18 átomos de carbono, los vamos a encontrar en estado sólido. Aquí tenemos algunos más de los alcanos y cómo podemos nombrarlos. Nuevamente, esto va a depender del número de átomos de carbono que tenga cada molécula. Y podemos imaginar cualquier número de carbonos. Por ejemplo, si tenemos una molécula de 100 átomos de carbono, vamos a tener un hectano. ¿Cómo se clasifican ahora los alcanos? Bueno, tenemos los alcanos acíclicos y los cíclicos, ¿no? Entre los acíclicos tenemos a los alcanos lineales y también los ramificados.
Acá podemos ver las fórmulas moleculares de los alcanos acíclicos lineales y los ramificados. Los ramificados cuentan con los llamados radicales, que están unidos a las cadenas principales de carbono. Y los alcanos cíclicos o cicloalcanos, bueno, empiezan a formar diferentes polígonos entre sus enlaces. Ahora, ¿cómo representamos a estos compuestos llamados alcanos? Estos pueden representarse de tres maneras diferentes. Primero, en dos dimensiones, como podemos observar en la gráfica. También podemos representarlos en tres dimensiones y en su forma esqueleto, que es su forma más desarrollada. Bueno, hagamos un ejercicio. Acá tenemos el pentano. Recordemos, el pentano cuenta con 5 átomos de carbono. Lo podemos representar en su forma en dos dimensiones, con sus 5 átomos de carbono y sus enlaces, y también lo podemos representar en su forma esqueleto, que sería esta, ¿no? 5 átomos de carbono, y a cada enlace libre que cada átomo de carbono tiene, se unen los átomos de hidrógeno. Ahora hagamos un segundo ejercicio para recordar mejor cómo los podemos desarrollar. Acá tenemos un octano, ¿no? ¿Cuántos átomos de carbono tiene el octano? Recordemos, 8 átomos de carbono. Y lo podemos desarrollar o lo podemos presentar en su manera en dos dimensiones y también en su manera esqueleto. ¿Cómo vamos a nombrar a estos compuestos? Hay algunas reglas simples que podemos seguir. Por ejemplo, tenemos acá los alcanos con ramificaciones o radicales. Estos tienen algunas reglas especiales para poder nombrarlos. Recordemos que cuando hablamos de radicales, vamos a utilizar la terminación -il o hilo. Por ejemplo, podemos tener presente en la molécula un metil que contiene un carbono o metilo, un etil que contendrá 2 átomos de carbono, un propil que contendrá 3 átomos de carbono o un butil que contendrá 4 átomos de carbono. Y así podemos ir sumando los radicales que se presenten en nuestra cadena hidrocarbonada. Ahora vamos a revisar las reglas, los pasos para poder nombrar una cadena o un compuesto de este tipo. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto? Bueno, paso 1, debemos elegir la cadena más larga de carbonos. Puede ser esta. O puede ser esta segunda, ¿no? También es una cadena de carbonos que está unida a los hidrógenos. ¿Cuál es la más larga en este caso? Pues es la segunda. Como paso 2, si hay 2 o más cadenas con igual número de carbonos, entonces vamos a escoger la que tenga mayor número de ramificaciones. Bueno, en este caso solamente tenemos una cadena, la más larga. Y como paso 3, vamos a enumerar los átomos de carbono de la cadena principal que hemos identificado. Y además vamos a comenzar por el extremo que tenga una ramificación más cercana. Entonces enumeramos esta cadena de esta manera. ¿Cuál va a ser el nombre de este compuesto? Como tenemos en el carbono 3 un radical metil, tendremos un 3-metil-hexano. Recordemos que cuando tenemos la cadena principal de 6 carbonos, este llevará el prefijo -ex, ¿no? Hexano. Y la terminación característica de los alcanos, ANO. Entonces este compuesto llevará el nombre de 3-metil-hexano. Ahora hagamos un ejercicio. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto? Recordemos, el paso 1, elegimos la cadena más larga. En este caso, tanto la cadena horizontal como la cadena en L tienen el mismo número de carbonos. Entonces vamos a elegir la cadena en L. Como paso 2, si hay 2 o más cadenas
con el mismo número de carbonos, elegimos el que tenga mayor número de ramificaciones. Mantenemos nuestra cadena principal y vamos a pasar a enumerar los carbonos empezando del extremo que tiene más cerca un radical, ¿no? Como lo tenemos en esta imagen. Entonces, ¿cuál es el nombre de este compuesto? Tenemos un radical metil en el carbono 2 y es por eso, y la cadena principal contiene 5 carbonos y es por eso que lo vamos a nombrar como 2-metilpentano. Recordemos también nuevamente ahora para este nuevo compuesto. Este compuesto, como pueden observar, contiene 3 radicales y además 2 radicales en un mismo átomo de carbono. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Recordemos, el paso 1 identificamos la cadena más larga, también identificamos la cadena que contiene mayor número de radicales y paso 3 enumeramos la cadena principal, empezando del extremo que tiene radicales más cercanos y también el extremo que tiene mayor número de radicales. En este caso tenemos esta cadena horizontal con 5 carbonos y en el carbono 2 tenemos 2 radicales metilo. Como paso 4, en este caso vamos a buscar que el número localizador sea el menor posible, ¿no? En este caso tenemos en 2 carbonos 3 radicales, entonces vamos a nombrar a este compuesto como 2,2 porque en el carbono 2 tenemos 2 radicales metilo y en el carbono 4 tenemos un metil también. Entonces tenemos 2,2,4 trimetil porque en total tenemos 3 radicales metil y finalmente pentano, porque tenemos la cadena principal que contiene 5 carbonos. Y siguiendo el paso 4, no podremos nombrar a este compuesto al revés, empezando por la cadena que ahora tiene, por el carbono que ahora tiene el número 5. Este compuesto no puede llamarse 2,4,4 trimetilpentano. El nombre correcto es 2,2,4 trimetilpentano. Vamos a tener diferentes casos dependiendo del tamaño de la molécula de hidrocarbono o de alcanos que tengamos presente. Entonces aquí tenemos otro caso. ¿Cómo nombramos a esta cadena, a este compuesto que es un poco más grande que los anteriores, ¿no? Bueno, si un mismo número de carbono tiene más de un radical, vamos a anteponer el número localizador del carbono, ¿no? Cuando enumeramos los carbonos de la cadena principal, les damos un número para localizarlos. A estos vamos a llamar números localizadores. Y vamos a ordenar finalmente los radicales por orden alfabético. Entonces tenemos acá, enumeramos la cadena más larga, en este caso la que tiene 8 carbonos. Tenemos un radical metil en el carbono 2. También tenemos un radical etil en el carbono 2. Y por último, en el carbono 5 tenemos un radical propil. Propil porque tiene 3 carbonos, recordemos. Y finalmente tenemos el nombre de la cadena principal, que es el octano. Pero recordemos entonces que debemos ahora ordenar estos 4 partes de este nombre por orden alfabético. ¿Cuál será el nombre correcto de este compuesto? Pues tenemos un 2-etil, 2-metil, 5-propil octano. Ese es el nombre correcto de este compuesto. Como tercer caso para nombrar a los alcanos, también podemos tener este otro caso, ¿no? Si un mismo radical se repite en varios carbonos, como en este caso tenemos 2 radicales metilo unidos a 2 diferentes átomos de carbono, se separan los números localizadores de cada radical por comas.
y se antepone el radical di en caso de que tengamos 2 radicales, tri si tenemos 3 radicales, tetra si tenemos 4 y así sucesivamente. Entonces, recordemos, identificamos la cadena principal y la enumeramos. En este caso tiene 4 carbonos y tendremos entonces un 2,3 dimetilbutano, porque tenemos 2 radicales metil, uno en el carbono 2 y otro en el carbono 3. Como cuarto caso tenemos si es que existen 2 o más radicales diferentes en distintos carbonos y además de diferentes características, estos también se van a nombrar por orden alfabético, anteponiendo el número del localizador de cada radical. Como en este caso, hemos identificado ya ahora la cadena principal de carbonos que tiene 8 carbonos, entonces será un octano, y tenemos 2 radicales, ¿no? Uno en el carbono 3, un metil, y en el carbono 5 tenemos un propil, un isopropil en este caso. Entonces el nombre de este compuesto será 5-isopropil 3-metiloctano, porque los hemos organizado en orden alfabético. Como quinto caso para nombrar cadenas más largas, bueno, si tenemos cadenas laterales complejas, se les llama a estas que tienen, son compuestos más grandes, moléculas más grandes, se van a nombrar de forma independiente los radicales de los radicales, por así decirlo, encerrados dentro de un paréntesis, como los demás radicales, y luego se organizan también por orden alfabético. En este caso tenemos este compuesto y lo vamos a nombrar. Primero identificamos la cadena más larga, la cadena principal, que tiene 9 carbonos. Posteriormente identificamos este radical, que contiene 3 carbonos y además contiene otros radicales dentro de su molécula, ¿no? Contiene 2 radicales metilo también. Entonces también esta pequeña cadena identificamos la cadena más larga y enumeramos sus carbonos. Esta cadena tiene 3 carbonos. Entonces vamos a nombrar este compuesto. En el carbono 5 de la primera cadena principal tenemos un radical propil, ¿no? Pero el propil a su vez contiene 2 radicales metilo en sus carbonos 1 y 2. Entonces vamos a nombrar esta primera parte de este compuesto como 5 y entre paréntesis 1,2 dimetilpropil, porque continúa siendo un radical de la cadena más larga. Y en el carbono 4 tenemos un radical etil. Por último, en el carbono 2 tenemos un radical metil. Finalmente nombramos la cadena principal, nonano, ¿no? Porque tiene 2 átomos de carbono. Ahora vamos a responder una pregunta. ¿Cómo se llama el alcano que tiene 8 carbonos? Ustedes tienen la respuesta. Bien, el tiempo es corto, así que vamos a responder. Ustedes tienen la respuesta, estoy segura. Así es, están en lo correcto. La molécula de carbono o el alcano que contiene 8 carbonos se denomina octano. Ahora vamos a pasar a revisar las propiedades físicas de los alcanos. Entre las propiedades físicas más importantes que son características de los alcanos tenemos, por ejemplo, el punto de fusión y de ebullición. Recordemos que estos hacen referencia a la temperatura a la cual los compuestos, en este caso los alcanos, se evaporan o pasan a la fase de gaseosa. Entonces, este punto de ebullición y también el de fusión aumentan conforme también aumenta el número de carbonos que forman la cadena principal del alcano. Como podemos ver en el gráfico, mientras más carbonos tenga la molécula, también mayor será su temperatura de ebullición y de fusión. Por otro lado, los alcanos son malos conductores de electricidad.
y no se polarizan en un campo eléctrico, ¿sí? Si los comparamos con el agua, bueno, los alcanos no conducen electricidad. Algunas de sus propiedades químicas que podemos mencionar el día de hoy, pues los alcanos pueden dar lugar a reacciones redox, en particular si tenemos presencia de oxígeno y también de compuestos, los compuestos denominados halógenos. También se puede dar una reacción, en una reacción con oxígeno se produce combustión, ¿no? Y se genera dióxido de carbono y agua normalmente. Y la mayoría de estos compuestos también desprenden energía mediante la combustión. Es justamente por esta propiedad química, por esta característica, que los alcanos son actualmente utilizados como combustibles en nuestro diario vivir. Más adelante veremos cuáles son los alcanos que utilizamos más comúnmente. Otras de las propiedades químicas de estos compuestos, de los alcanos, bueno, su densidad aumenta también conforme el número de átomos de carbono aumenta en la molécula, pero siempre su densidad va a ser menor que el agua. Entonces, si juntamos alcanos con agua, siempre los alcanos irán a formar una capa superficial en la mezcla, como podemos observar en el vasito. Por otro lado, los alcanos son insolubles en disolventes polares como el agua, ¿no? Justamente esta propiedad. Pero su solubilidad en disolventes no polares es bastante buena. Y esta característica se denomina lipofilicidad. Ahora respondamos otra pregunta. ¿Cómo aumenta la temperatura de ebullición y fusión en los alcanos? Acabamos de verlo. Exactamente, ustedes tienen la respuesta. La temperatura tanto de ebullición y de fusión aumentan conforme aumentan los átomos de carbono en las moléculas. Muy bien, chicas y chicos. Ahora vamos a revisar un ejemplo rápido de cómo encontramos los alcanos en la naturaleza y en nuestro diario vivir. Por ejemplo, tenemos a la gasolina. La gasolina es una mezcla de alcanos de cadena corta. Los alcanos que están presentes en la gasolina normalmente tienen entre 5 y 9 carbonos en su cadena principal. También tenemos el diésel, ¿no? Todos usamos en algún momento gasolina y diésel, ya sea para nuestros autos, nuestra moto, algún motor que utilicemos en casa o en el trabajo. Entonces somos muy familiares con estos compuestos. El diésel contiene, es una mezcla de moléculas de alcanos de cadena un poco más larga que la gasolina. En el diésel tenemos alcanos de entre 10 carbonos hasta los 15 carbonos. Este es el número de carbonos que contienen los compuestos o los alcanos que conforman el diésel y la gasolina. ¿No? Recordemos que los compuestos que tienen 5 carbonos se denominarán pentanos y la gasolina contiene desde los pentanos hasta los nonanos y el diésel desde los decanos hasta los pentadecanos. Entonces, el diésel en relación a la gasolina, ¿qué diferencias presenta? Recordando las características físico-químicas que acabamos de ver hace un momento. Bueno, el diésel es menos inflamable y menos volátil que la gasolina. ¿Por qué? Porque presenta mayor número de carbonos en las moléculas que conforman esta mezcla. También tenemos un mayor desprendimiento de energía cuando el diésel se combustiona. Presenta un mayor desprendimiento de energía. Por otro lado, las moléculas del diésel tienen un punto de fusión y de ebullición mayor que las moléculas de la gasolina. Y por último, el diésel tiene una mayor densidad que la gasolina.
¿no? Seguramente si han visto, si podemos comparar en casa la gasolina y el diésel con mucho cuidado, solo verlos, podremos ver que el diésel es un poco más espeso, ¿no? Y en esto se traduce el tema de la mayor densidad. ¿Cómo encontramos estos compuestos en el universo? Bueno, se ha encontrado que los alcanos son parte muy importante de la atmósfera de varios planetas que están allá afuera del planeta Tierra, ¿no? Por ejemplo, en Júpiter, Saturno, en Urano, en Neptuno, se han encontrado trazas de metano y también de etano en sus atmósferas, en cantidades muy pequeñas, pero están presentes. También un estudio realizado por una sonda espacial llamada Huygens halló que en la atmósfera del satélite, de uno de los satélites de Saturno, llamado Titán, que en su atmósfera llueve metano líquido. También se ha observado en este estudio que este mismo satélite cuenta con un volcán que arroja metano, y que esta puede ser la fuente de que se encuentre metano en la atmósfera de este planeta y también de su satélite. También se ha detectado alcanos en meteoritos que han llegado a la Tierra, como las condritas carbonáceas. ¿Cómo encontramos los alcanos en la Tierra? Bueno, en nuestra atmósfera también tenemos trazas de gas metano, en cantidades muy pequeñas, pero están presentes. Y estas cantidades de metano pues son producidas por diferentes procesos de descomposición de seres vivos y también por las reacciones, la síntesis que realizan algunos organismos que están dentro de los estómagos de las vacas, por ejemplo. También se sabe que los alcanos son una fuente comercial muy importante, ¿no? Es decir, comercializamos, compramos y vendemos todo el tiempo gas natural y también muchos derivados del petróleo. Aquí vemos algunos ejemplos más. Como decíamos, en los seres vivos, en las bacterias Archaea, que contienen en sus estómagos las vaquitas, producen gas metano. Y es por eso que las vacas, son una fuente de emisiones de gas metano a la atmósfera, al igual que otros seres vivos. También podemos encontrar algunos hongos que crecen en los alcanos, que les gusta comer, digamos, los alcanos, como por ejemplo este hongo llamado Amorphotheca resinae, que normalmente crece en presencia de gasolinas de aviación. Y estos hongos se convierten en un problema para las empresas de aviación. Y por otro lado, también en algunos animales podemos encontrar el aceite de hígado de tiburón, por ejemplo, contiene un 14% de pristano, que es un alcano de cadena larga. Algunas relaciones ecológicas que podemos mencionar sobre los alcanos. Cuando tenemos una muy interesante relación entre una orquídea y la abeja que poliniza esta orquídea. La abeja Andrena nigraonea emite unos olores que están producidos por una mezcla de estos alcanos, del tricosano, pentacosano y heptacosano, que están en una relación más o menos de 3:1. Y este olor característico de esta abeja es la que atrae a la abeja macho. Y la orquídea Ophiris schejodes es la que se beneficia del uso de estos alcanos que hace la abeja, ¿no? Entonces, las abejas, en este caso, apoyan o ayudan a la polinización de esta orquídea. Por último, tenemos una pregunta sobre cómo abundan los alcanos en nuestro diario vivir, en el universo, en la Tierra. ¿Cuál sería la respuesta? Ustedes la tienen. Exactamente,
los alcanos están presentes tanto fuera de la Tierra, en el universo, en la atmósfera de diferentes planetas, también en nuestro planeta, en la atmósfera y en varios seres vivos, son parte de las relaciones ecológicas, y hay mucho todavía sobre los alcanos que no conocemos y que debemos explorar. Una pequeña curiosidad para terminar el día de hoy. Ustedes han debido ver cómo nos impacta el precio del petróleo y del gas cuando este sube o baja. El precio de varios de estos alcanos impactan en gran manera la economía global y también la economía local, ¿no?, de nuestras familias. Es por eso la importancia de estos compuestos, y bueno, es lo que hemos querido compartir con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad. No olviden practicar cómo nombrar y cómo representar a los alcanos, que son compuestos muy importantes, como lo hemos visto. Y nos vemos en la siguiente clase. Yo soy Fanny y nos vemos en la siguiente clase de química de la Liga STEAM.